El Mundial se ha convertido en una miniserie donde los capítulos superan al anterior y siempre ofrecen algo más de suspenso, algo más de intriga, algo más de impacto. Ayer teníamos esa foto que duró 3 minutos, con Japón y Costa Rica clasificados y España y Alemania eliminados. España quedó segunda y va a jugar contra Marruecos, pero Japón ganó la zona superando a España y Alemania. Era un impacto importante que tranquilamente podría haber quedado como el más trascendente de esta Copa del Mundo. Pero hoy tuvimos otro. En realidad fueron más que esa victoria de Corea del Sur sobre el final con ese gran pase de Son, el héroe que no había aparecido en la competición. Un pase entre 4 para un gol agónico que le permitió a Corea del Sur ganar un partido que había empezado perdiendo contra Portugal. Portugal también rotó, también puso suplentes y también perdió, algo que le ocurrió a Francia y que también le pasó más tarde a Brasil. La sensación es de un mundial tan parejo, tan competitivo, que cuando una potencia se distrae, se desconcentra, cancherea todas las anteriores o excluyentes, pone suplentes y cree que el partido está terminado, pierde. Y le ha pasado a la Argentina con Arabia Saudita, a España y Alemania con Japón, a Portugal con Corea del Sur, a Brasil con Camerún, a Francia con Túnez. Todas las selecciones que en algún momento bajaron la intensidad, ¡pum!, perdieron y provocaron, por supuesto, impactos inolvidables en esta Copa del Mundo que ya tiene unos cuantos, como una serie, insisto, donde el suspenso es más alto en el capítulo siguiente. Vamos a ordenarnos. En la jornada de hoy, Uruguay tenía que ganar y esperar lo que pasara entre portugueses y surcoreanos. Cumplió con su tarea demasiado tarde de Arrascaeta. GDA 10 debió haber sido titular desde el primer partido y la ausencia también marcó el camino respecto de cómo encaró Diego Alonso el planteo de Uruguay en esta Copa del Mundo. Medroso, muy cauteloso, con demasiados recaudos y sin explotar acaso la principal virtud de Uruguay. Se habla mucho de la garra charrúa, un concepto obsoleto, porque siempre Uruguay, además de garra, tuvo juego, tuvo inteligencia. Y hoy este plantel de Uruguay tenía una fortaleza que lo distinguía del resto y era su mediocampo. Futbolistas diferentes, complementarios, de altísimo nivel: Valverde, Bentancur, Vecino, De la Cruz, Pelistri para jugar más abierto y de Arrascaeta. Georgian de Arrascaeta, ninguneado en el partido con Corea del Sur, un encuentro en el que Uruguay fue también muy cauteloso, amarrete podríamos decir del aspecto futbolístico, perdía contra Portugal y ahí Alonso recurrió a Arrascaeta. Arrascaeta jugó 30 minutos excelentes, Uruguay pudo haber empatado ese partido, lo perdió 2-0 y no le quedó otra casi que ponerlo de titular contra el seleccionado de Ghana. Bueno, de Arrascaeta hizo los 2 goles y luego fue reemplazado. Uruguay puede tener algún argumento, para mí excusa, de su eliminación basada en decisiones arbitrales. Por ejemplo, el penal inexistente que le cobran a Josema Jiménez en el partido contra Portugal. Hoy le cobraron otro en contra, que no fue, y después Rochet se lo atajó a Yeu. Qué historia la de Ghana y los penales cerrados contra Uruguay. Segundo episodio de la saga tras lo que pasó en Sudáfrica 2010. Esa gran atajada de Rochet le dio momentum, impulso a Uruguay, que terminó ganando con el doblete de Arrascaeta, pero no le alcanzó. Y en lugar de ir a buscar un gol más, el entrenador también mandó mensajes de, bueno, vamos a hacer descansar a Suárez, de Arrascaeta. Las imágenes de Luis Suárez llorando desconsoladamente tras el gol de Corea del Sur también son un símbolo de lo que ha sufrido Uruguay esta Copa del Mundo y por supuesto uno de los momentos emotivos que ya ha regalado Qatar 2022. Uruguay cumplió con su trabajo, que era ganar, pero ya no le alcanzaba solamente eso, no dependía solamente de su victoria, y Corea del Sur entonces con ese gol sobre el final y esa inspiración de Son se clasificó. Corea del Sur va a jugar ante Brasil, un Brasil que estuvo a nada de perder ese primer lugar en lo que fue la loquísima jornada nocturna, donde teníamos un duelo europeo, Serbia y Suiza, con algunas historias personales que también tienen que ver con la geopolítica, con el nacionalismo, y hubo algunos escarceos, algunas amenazas de boxing club entre suizos y serbios, que además
nos regalaron un partidazo, victoria de los suizos por 3-2, con un gran partido de Xherdan Shaqiri, autor de un gol, el zurdo, vigente, es el tercer jugador en marcar goles en 3 mundiales consecutivos. Hablamos de los últimos 3. ¿Saben quiénes son los otros 2? Messi y Cristiano Ronaldo. En esa lista entró Shaqiri. Suiza ganó 3-2 y estaba ya con 6 puntos, consecuencia de su victoria ante Camerún y la derrota ante Brasil. Brasil había ganado los 2 anteriores contra los equipos europeos, Suiza y Serbia, pero hoy puso suplentes y no le mezcló bien la rotación a Tite, jugadores sin ritmo, evidentemente sin conexión entre ellos, no es lo mismo una práctica de titulares contra suplentes que soltar a todos los suplentes en un partido de mundial, y se notó que la segunda unidad sin aporte de los titulares iba a desentonar. Después sí entraron algunos, pero no es lo mismo jugar de titular que entrar ya con el partido en pleno rodaje, con lo que cuesta a veces meterse en esa dinámica de partido. Vino el gol de Aboubakar, también tarde lo incluyó el seleccionador camerunés Rigobert Song, porque Aboubakar no jugó el primer partido y cuando entró ante Serbia hizo un desastre, gol y pase gol, y hoy marcó de cabeza y fue el primer expulsado del Mundial por doble amarilla. Tenía una y por supuesto cuando sacó la camiseta recibió la otra. Un gol más de Camerún o un gol más de Suiza mandaban a Brasil a la otra parte del cuadro, pero finalmente Brasil quedó en ese primer lugar y va a jugar con Corea del Sur. Mientras en ese duelo cruzado vamos a tener otra confrontación entre un equipo de Conmebol y uno de la Confederación Asiática, porque Australia, más allá de estar en Oceanía, hace bastante tiempo ya compite dentro del contexto asiático. Se terminó la fase de grupos y no hay descanso. Creo que podría haber tenido un día de recuperación, teniendo en cuenta que aquí se han jugado 4 encuentros por día, primero en 4 franjas horarias y después en 2. Creo que acá hay un déficit organizativo. Debió haber existido un día de descanso para arrancar octavos. Pero bueno, no hay interrupción, será recién después de la jornada de octavos, habrá 2 días entre octavos y cuartos, y esto arranca ya para nosotros hoy en Qatar, en Doha. Ya estamos en la madrugada del sábado, en primer turno Países Bajos, Estados Unidos, la Holanda futbolística frente a Estados Unidos y después Argentina, Australia. ¿Cómo llega el seleccionado argentino? Bien, habiendo recuperado la sensación de disfrute, habiéndose reencontrado con su manera de jugar. Dejó atrás ese sobregiro emocional, primero por la euforia, después por el fatalismo, y se concentró en el juego, con triangulaciones, pases cortos, todos agrupados a la pelota, variantes, orden para retroceder y por supuesto ese funcionamiento del equipo potenció a muy buenos futbolistas. No va a jugar Di María, que salió con una molestia, tiene poco tiempo de recuperación, entonces probablemente se imponga la presencia de Paredes para jugar ahí. Paredes provocó, además de su contribución individual, buenos rendimientos en Rodrigo de Paul y en Enzo Fernández, más suelto, teniendo a Paredes en la base para pasar al ataque, desengancharse y, por ejemplo, armar la jugada del gol con Julián Álvarez después de una sucesión de toques maravillosa de todo el equipo argentino. Así que probablemente por ahí pase la variante, el ingreso de Paredes por Di María, después la mitad de la cancha sería con De Paul, Paredes, Enzo Fernández y McAllister, y si están todos bien, creo que el equipo volverá a formar como ante Polonia, con Martínez, Molina, Romero, Otamendi y Acuña, que salió porque tenía una amonestación, pero está en condiciones de jugar, los mencionados De Paul, Paredes, Enzo Fernández y Alexis McAllister, y en el ataque Julián Álvarez, autor de un golazo, y por supuesto él, Lionel Messi. Argentina-Australia, como en el 93, con aquel repechaje clasificatorio para Estados Unidos 94, la vuelta de Diego tras el 0-5 ante Colombia. El 9 de aquella selección australiana era Graham Arnold, hoy seleccionador de los Socceroos, y en ese partido jugó Carlos McAllister como lateral izquierdo. Hoy su hijo Alexis tendrá la gran chance de jugar este Argentina-Australia. Pasaron demasiadas cosas raras como para que todo pueda seguir siendo tan normal, diría Charly García en una canción. Muchos batacazos, muchos impactos inolvidables, muchas sorpresas. Les diría que frente a lo que pasó en fase de grupos, prepárense, ajustense los cinturones porque algún volantazo habrá. Esperemos que no sea en Argentina-Australia, el segundo partido de los octavos. El fin de semana también tendremos la presentación de Francia, Polonia, Inglaterra, Senegal. Pero que mañana, hoy para nosotros en Doha, esté todo tranquilo y el equipo argentino tenga
por lo menos un partido más, el quinto, el de cuartos. Pero, como siempre decimos, no hay que almorzarse la cena, ningún partido se gana antes de jugarse. Desde Doha, desde la caja de sorpresas que es Qatar 2022, Juan Pablo Varsky, CNN.